Cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Carla Estefanía Pérez Ardila y comparto con ustedes la actividad Integración del avance del marco teórico. Inicio entonces con la tabla de elementos clave de la investigación, donde se resume la propuesta, y pasamos a la teoría educativa para orientar la investigación. Se propone abordarla desde la teoría crítica desde tres perspectivas: la teoría del hábitos de Bourdieu, en el que el hábito sería un sistema de disposiciones que integraría las experiencias pasadas y generaría percepciones, apreciaciones y acciones. Este hábitos permite explicar las prácticas de individuos que se encuentran en posiciones sociales similares y la violencia simbólica que se puede generar en esta, revelando también cómo las estructuras de exclusión persistirían incluso en discursos inclusivos. La teoría de la resistencia de Girón, que si bien critica los modelos reproductivos de la educación, particularmente propuestos por Bourdieu, enfatizarían el agenciamiento humano y las contradicciones, proponiendo una resistencia emancipatoria. Esto a su vez pues, promueve un pensamiento crítico y una acción reflexiva. La teoría crítica de Paulo Freire, por su parte, concibe la educación como un proceso de liberación donde el pensamiento crítico y la acción colectiva develarían lo que no se dice o lo no dicho en los discursos oficiales, lo que pues aportaría la transformación social y la libertad individual y colectiva. Con relación al análisis conceptual para la categoría principal, que son las prácticas cotidianas en la institución educativa, se tomó como referencia lo propuesto como Campo González desde 2021, donde estas prácticas serían el contraste que existe entre las formas reduccionistas y difusas del sistema educativo con una praxis auténtica. Dentro de esto, entonces, estas serían las dos subcategorías: las prácticas comunes, que se caracterizarían por un reduccionismo técnico y legal, que se centra en medidas compensatorias, y el legado de la educación especial. Esto reduce de manera significativa la inclusión a necesidades educativas especiales y a discapacidad. Y por otro lado tenemos entonces la praxis auténtica, que es lo que Ocampo reconoce como la acción informada por la teoría y que se concibe como una revolución cultural y un proyecto político. Para las categorías secundarias, que son las tensiones entre el discurso y la práctica, pues estas pueden ser entendidas como la brecha entre los propósitos transformadores de la educación inclusiva y su aplicación reduccionista. Se pueden agrupar en emergentes o existentes, y además también en tensiones epistémicas y conceptuales, que son aquellas que encerrarían la falta de claridad en el discurso inclusivo. Por otro lado, tenemos las tensiones prácticas, entendidas como las limitaciones en términos de medidas compensatorias y la dificultad para atender la diversidad como tal dentro de las instituciones, y las tensiones con el legado de la educación especial, que pues ya lo dijimos anteriormente, reducen la inclusión a discapacidad y a necesidades educativas especiales, ignorando otras formas de diversidad. Con relación al análisis referencial del estado del arte, y la categoría principal, que son las prácticas cotidianas a nivel internacional, en Australia, un estudio cualitativo realizado por Woodcock y compañía en 2022 abordó la autoeficacia docente y demostró que la información conceptual por sí sola tiene un impacto limitado en la práctica docente. Por su parte, en el contexto latinoamericano, García y compañía en México en 2024 realizaron un estudio cuantitativo donde evaluaron las prácticas inclusivas de 61 docentes en escuelas consideradas exitosas con relación a la educación inclusiva, y ellos identificaron brechas entre escuelas urbanas y rurales, y además de necesidades y apoyos con relación a recursos para los docentes. A nivel local, en Colombia, Ramírez en 2022 en su tesis de maestría evidenció que en Colombia pues la educación inclusiva es percibida como discriminatoria debido a falta de información y de recursos, y además persiste un modelo médico rehabilitador en el lenguaje docente. Con relación a las tensiones, tenemos que Walton y compañía en 2024 en Sudáfrica identificaron dependencias históricas a partir del apartheid que refuerzan la inclusión. Esta sería la distinción entre niños normales y los que no son, el enfoque solo en categorías de discapacidad y la educación separada. Por su parte, Carrasco y Jeda en 2022 en Chile mostraron cómo la ley de inclusión escolar, aprobada en 2015, exacerbó la segregación socioeconómica en escuelas subvencionadas. Y pues a nivel local, Joya documentó un aumento en la matrícula de estudiantes con discapacidad en Bogotá, pero con persistencia del modelo médico rehabilitador. Para finalizar, como conclusiones, tenemos que con relación a las bases teóricas, las teorías elegidas permiten analizar las brechas entre discurso inclusivo y su implementación real. Esto permite pues, una implementación real a partir de la identificación de obstáculos estructurales, y también pues promover acciones que permitan esas transformaciones. Por otro lado, tenemos que la educación inclusiva debe entenderse como un proyecto político y cultural que exigiría cambios a nivel de sistemas, en las instituciones educativas y a nivel de la sociedad también. Esto pues centrado en el enfoque de derechos humanos y de justicia. Esto
en definitiva supone desafíos permanentes como aquellos que se consideran epistemológicos, donde pues encontramos que existe todavía un dominio de los modelos médicos, rehabilitadores y de narrativas coloniales en la práctica pedagógica, desafíos prácticos como la falta de recursos, las percepciones de docentes que ya están arraigadas y pues estructuras institucionales rígidas. También tenemos que, a partir de lo revisado en el estado del arte, la autoeficacia docente como factor crítico para implementar las prácticas inclusivas puede convertirse en una categoría emergente y pues finalmente el llamado a que esta investigación genere análisis rigurosos que cuestionen las relaciones sociales y que pues permitan no solo identificar la exclusión, sino definan categorías coherentes con la inclusión como una transformación radical. Muchas gracias por su atención, aquí quedan las referencias y quedo atenta a sus retroalimentaciones.